Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión me encuentro realizando un viaje por Europa. Esto quiere decir que estoy recorriendo distintos países y no solo uno, así que decidí que era un gran momento para hacerles un recuento de los principales errores que cometemos los que vivimos fuera de este continente al organizar un Eurotrip, para que con esto no les ocurra. Así que no importa si es su primer viaje a Europa o ya lo han hecho, porque definitivamente son muchísimos países y algunas cosas no ocurren en todos, así que quédense a ver este video. Y voy a comenzar con el primer gran error y sería generalizar. Muchos me dicen, voy a viajar a Europa, ¿qué veo? ¿Cómo está el clima en Europa? ¿Cuáles son los requisitos para entrar a Europa? Y de pronto es importante saber que estamos hablando de 50 países, todos muy variados, con distintos idiomas, monedas, atractivos y cultura. Por lo tanto, de entrada es muy importante definir a qué destinos queremos ir y ya ni siquiera estoy hablando únicamente de países, sino también de ciudades y tener una idea más clara de qué sería lo mejor para nuestro viaje y no generalizar. Y es que sí, hay algunos países europeos que trabajan de manera conjunta en términos migratorios y esto es conocido como la zona Schengen, pero definitivamente no todos los países europeos forman parte de esta. Y también hay otros países que comparten moneda y utilizan el euro y esto es conocido como la zona euro. Sin embargo, ni siquiera todos los que son parte de la Unión Europea son zona euro, ni tampoco espacio Schengen, y por eso es muy importante que investiguemos por destino y no nos vayamos con esas generalizaciones. Sigo con errores y ahora me voy con los de dinero desde Barcelona. Y es que consideremos que el euro es una moneda que no nos favorece a los que venimos de otros países del mundo en muchos de los casos. Por lo tanto, aprovechar al máximo nuestro presupuesto será esencial. Así que el primer error que te diría en este sentido tiene que ver con no aprovechar todo lo gratis que vamos a encontrar en estos destinos. Y es que desde cosas tan sencillas como los parques, las plazas, los monumentos, hasta otras que a veces por desconocimiento no aprovechamos, como son los días y horarios de museos gratis. Un ejemplo sería el Museo del Prado, en el cual te puedes ahorrar la entrada únicamente con ir en el horario gratuito y pedir tu entrada con antelación. Y esto se va a repetir en muchos destinos del mundo, incluso en atractivos, así que definitivamente aprovéchalo. En mi sitio web munducos.com yo ya tengo un recuento de cosas gratis que puedes hacer en Europa para que lo aproveches. Dentro de estos errores, también antes de comprar cualquier entrada, cualquier atracción o incluso transporte, revisa si no te toca algún descuento. Muchas veces menores de 25, pero en algunos destinos incluso menores de 30 pueden acceder a descuentos y no siempre te piden ni que seas estudiante ni que seas residente de alguno de los países de la Unión Europea. Así que tú viaja con tu identificación y siempre pregunta antes de pagar. También dentro de esto estaría lo de no comparar. Y es que a veces no le damos importancia a que un refresco nos puede salir en menos de €1 si vamos al supermercado o más de 4 euros si lo compramos en uno de esos kioscos que se encuentran cerca de los puntos turísticos en distintos lugares del mundo. Pero ya cuando lo terminas convirtiendo a tu moneda te puedes dar cuenta que una diferencia de 3 euros puede ser bastante importante. En el caso de pesos mexicanos ya estamos hablando de más de 70 pesos por el mismo producto y en muchas ocasiones únicamente por no caminar unos pasos más y meterte al supermercado en lugar de comprarlo en el primer sitio que viste. Así que este es un ejemplo sencillo donde quizá no sea muy significativa la cantidad, pero ya cuando empiezas a sumar de más y más cosas y algunas más costosas, definitivamente vale la pena comparar. Finalmente, no cometas el error de olvidar reclamar tus impuestos cuando toca. Recuerda que cuando no resides habitualmente en un país, en muchas ocasiones puedes pedir la devolución del IVA de algunas de tus compras. Las características dependen de país con país, así como el proceso. Pero en realidad esto es muy sencillo, así que es algo que siempre les recomiendo a los viajeros y si quieres más detalles ya cuento con un video paso a paso de cómo se termina solicitando la devolución de impuestos. Sigo con errores y ahora los hago de transporte. En primer lugar, pensar que no es necesario reservar con antelación y que es mejor llegar y bueno, ya con flexibilidad ir viendo qué me gusta, qué no y sobre eso ir comprando mi transporte en Europa. Y la verdad eso es un error si quieres optimizar tu presupuesto, ya que aquí les pongo un ejemplo.
Este es el costo de un boleto en tren Madrid-Barcelona comprado con antelación. Mientras que este es el costo si lo compramos para el mismo día viajar o al día siguiente. Y si sumamos que normalmente en un Eurotrip no vamos a hacer uno, sino varios trayectos, definitivamente nos puede elevar muchísimo el presupuesto. Lo mismo aquí en el caso de autobuses. Y siguiendo con eso, también otro error común es pensar que siempre lo mejor es tomar el tren en Europa. No sé por qué existe esa idea, y es que sí, bueno, está muy bien conectado en muchos destinos, pero ni siquiera en todos. Y en muchas ocasiones, aunque esté bien conectado por tren, a veces la alternativa de autobús es más barata. Y bueno, dentro de la comparación también incluyamos el avión. Para ciertos trayectos puede ser mucho más eficiente porque justamente no todos los destinos europeos están bien conectados. Y aunque las distancias sean menores a las de Europa, tampoco exageremos. Hay algunas que sí pueden ser importantes y por lo tanto 1 hora de avión puede convertirse en 8 horas en autobús o tren. Así que siempre importante estar verificando. Y en el caso de los aviones, aquí les traigo un gran consejo que tiene que ver con revisar siempre a qué aeropuerto llegas. Y es que hay algunas aerolíneas de bajo costo no llegan a los destinos principales, o por lo menos no en sus vuelos más económicos, sino que llegan a aeropuertos que están un poco a las afueras, como en el caso de Barcelona, llegar al aeropuerto de Girona, o en el caso de París, llegar al que se encuentra a las afueras y no a los que están en París como tal. Así que eso siempre revísenlo, igual en ocasiones nos pueda beneficiar o decir, ok, está bien llegar ahí, pero no siempre va a ser la mejor opción. Ahora, ya si quieren guías completas de viajar en tren, en autobús o en avión por Europa, bueno, ya se encuentran disponibles tanto en el canal como en versión escrita, así que ya no voy a profundizar más sobre estos temas, pero que consideren que hay muchos más datos a considerar cuando estamos hablando de transporte. Y bueno, ahorita me estaba refiriendo al transporte que es como un poco de más larga distancia, pero también hablemos del transporte dentro de las ciudades europeas. Y es que realmente suele funcionar bastante bien el transporte público, sin embargo es mucho más costoso a los precios que estamos acostumbrados en Latinoamérica, así que aquí siempre optimicemos al máximo nuestro presupuesto. Y para que esto ocurra es importante que no únicamente nos subamos al metro o al autobús y compremos el boleto, sino que revisemos en cada destino los distintos planes de transporte que tienen. Y es que, por ejemplo, aquí en Sevilla puedo pagar cerca de 1,5 € por cada trayecto que haga, pero si quiero la tarjeta de un solo día ilimitada ya hablamos de 5 €. Si voy a estar utilizando mucho el transporte, definitivamente me conviene. En el caso de Barcelona, por ejemplo, puedo pagar el trayecto de transporte por aproximadamente 2 € o irme por una tarjeta casual que me incluye 10 viajes y que me va a ir reduciendo bastante el costo de cada uno, casi al 50% es lo que voy a terminar pagando por trayecto en lugar de comprar uno a uno. Así que luego, aunque no uses los 10 viajes, te termina funcionando. Y lo mismo les podría decir de ciudades como Lyon, en París tiene su propia tarjeta, en Madrid tiene su propia tarjeta, así que siempre investiguen sobre el transporte público y las distintas alternativas que hay para que puedan ahorrar mucho más. Y muy importante, en transportes, todos los que incluyan trenes, autobuses, y ahí ya no importa si son trayectos cortos o más largos, siempre investiguen si sus boletos se tienen que validar antes de tomar el trayecto. Y ya les digo, va a aplicar en transporte público dentro de las ciudades o incluso en algunos trayectos de tren más lejanos. Y es que muchos de los boletos que nos van a vender de transporte en Europa no tienen un horario, no tienen nuestro nombre ni fecha. De esta forma se podrían utilizar muchas veces si no los validamos. Y como aquí no vamos a pasar por un retén de seguridad, por torniquetes, en muchas ocasiones es el viajero el que debe de buscar las máquinas y validarlo cuando ya lo va a comenzar a utilizar. Este es uno de los errores más frecuentes de viajeros, terminan con multas porque llega el revisor y al final viajar en Europa con un boleto comprado pero no validado es como si no lo hubieras comprado. Así que sí, a veces te libras explicándole que eres viajero, que te confundiste, pero como muchos ya se saben el truco y nada más aplican la de soy turista, bueno, ya cada vez es menos común que te perdonen la multa. Sigo con los errores y en este caso les hablaré de los tiempos. A algunos se les olvida que el cambio de horario es importante considerarlo al momento de organizar tu viaje y de pronto no consideran que si toman un vuelo, por ejemplo, en la noche desde México,
cuando lleguen a España o Italia ya será el siguiente día, con lo cual no necesitan reservar alojamiento para el primer día porque les tocará hacerlo durante el avión. Y bueno, este suele ser un error común, no fijarse en el famoso +1 que viene en los boletos de avión, donde te indican que llegarás un día después o hasta a veces 2 días después del día que saliste por las escalas y la diferencia de horarios. El siguiente error tiene que ver con querer visitar demasiados destinos en poco tiempo. Y es que sí, definitivamente las distancias son más pequeñas en Europa que en otros sitios del mundo. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya muchísimo que ver en cada destino. Y a veces sí, pequeños pueblos o ciudades se pueden llegar a visitar en un solo día. Sin embargo, las grandes capitales europeas definitivamente no. O por lo menos no si quieres conocer un poco más de estas o ver los principales atractivos que en ocasiones están distribuidos por distintas áreas de la ciudad. Por supuesto que el tiempo que le dediques a un destino es algo muy personal, sin embargo, por lo menos considera el tiempo de los trayectos. Me mandan itinerarios donde las personas buscan ver un destino por cada día de visita en Europa y no consideran que algunos no son tan cercanos, con lo cual tomar un avión o un tren que puede ser de muchas horas les puede quitar gran parte de su día. Y si quieres saber cuánto tiempo recomiendo en los principales destinos europeos, ya tengo una guía enfocada en viajeros que vienen con poco tiempo, pero que por lo menos quieren ver lo principal de cada destino, así que se las voy a dejar en los enlaces de este video. Y otra equivocación relacionada con los tiempos es justamente no considerar que aquí se manejan los horarios de forma distinta. Y es que quizás si venimos de América nos puede llegar a sorprender que los restaurantes cierren durante ciertas horas del día y no operen de manera continua. Sin embargo, por ejemplo, en la ciudad que me encuentro, en Lisboa, los restaurantes suelen operar de 1 a 3 de la tarde y luego van a cerrar cocinas y vuelven a reabrir hasta el horario de la cena. Con lo cual, si tú llegas a las 3 de la tarde a buscar dónde comer, será muy complicado y te quedarán únicamente alternativas de comida rápida, pero no esos restaurantes más tradicionales enfocados en los locales y que son una muy buena alternativa en cuanto a tipo de comida y costos. Así que sean cuidadosos en este tema al organizar sus viajes y consideren que muchos negocios y atracciones turísticas pueden cerrar justamente en el horario de la comida, con lo cual es importante que organicemos muy bien nuestro día. Y lo mismo va a ocurrir con los domingos, que en muchas ocasiones no se van a operar, sobre todo en los pequeños destinos y en los pueblos. Así que esto también considérenlo para quizá dedicarle los domingos mejor a las grandes ciudades donde aseguren que sí van a estar abiertas sus atracciones y no los pequeños pueblos donde quizá no encuentren nada. Sigo con otros errores y estos van sobre el equipaje. Y es que hay que pensar muy bien en qué vamos a traer un viaje a Europa. Por un lado, no nos querramos traer todo porque considera que en muchos momentos del viaje vas a tener que cargarlo, así que traer muchos por si acaso no es tan buena idea. También considera que en muchos transportes te van a cobrar por todo lo que lleves, así que si quieres ahorrar, traer mucho no es buena idea. Pero tampoco te vayas al extremo de traer muy pocas cosas y olvidar lo básico, ya que de pronto algunos artículos sanitarios te pueden terminar saliendo muy costosos en Europa si consideras que manejan la moneda que es el euro, que en muchos casos no es favorecedor a los tipos de cambio que manejamos en nuestros países. Así que para que no se te olvide nada de lo básico, yo ya cuento con una lista de equipaje que la tienen en formato de texto, de video, que pueden consultar, donde ya les doy algunos artículos que nunca deben de olvidar en sus viajes para que no tengan que gastar mucho al momento de que lleguen y se den cuenta que lo olvidaron. También para saber exactamente qué debemos de empacar, hay que revisar el clima. A mí me preguntan constantemente cómo está el clima en Europa o en tal país y la respuesta resulta imposible. Ya les digo, si hablamos de 50 países en el continente, por supuesto que tendrán climas diferentes. Y aquí va un ejemplo. Me ven con abrigo y con suéter en Berlín y ayer ni siquiera podía grabar video por el frío, viento y lluvia que me tocó. Pero hace 2 días tenía este clima en Roma y hace 10 días en Sevilla. Estamos hablando de menos de 2 semanas de diferencia y únicamente el cambio de destinos provocó pasar de un clima de más de 25 grados a uno de menos de 5. Así que para saber qué ropa traer,
más que basarse en la experiencia de otros, lo más cercano a su viaje. Que puedan, revisen en internet cuál es el pronóstico del tiempo para los días que van a estar y, como lo ven, no de un destino, sino de todos los que vayan a visitar, y con esto pueden darse una mejor idea de qué ropa traer. Y finalmente, no cometas el error de no elegir una buena maleta. Fíjate en detalles como el material, el peso, el tipo de ruedas en caso de que sea de esas, los cierres que funcionen bien, ya que todos esos elementos serán básicos en que funcionen, y es que el equipaje puede ser algo que te puede facilitar o complicar el viaje. Para que no termines comprando una maleta aquí porque se rompió la tuya, revisa todos estos elementos. Y también, por supuesto, elige una de acuerdo a tus destinos. Porque a veces hay quien a fuerza quiere traer mochila porque cree que va a ser lo más práctico, y quizá por el tipo de destinos donde se va a estar moviendo, una maleta de ruedas pueda ser más práctico porque no la estás cargando todo el tiempo. Mientras que si vas a destinos de montaña, de senderismo, definitivamente pensar en una mochila puede ser mejor alternativa. También si viajas con poco equipaje, en muchos casos es mejor una mochila porque suele pasar más fácil como artículo personal sin necesidad de pagar más, y siempre teniéndolas cerca de ti, incluso en los autobuses donde esas no te obligan a dejarlas en la parte inferior y es mucho más seguro. Así que considera todos estos aspectos, los transportes en los cuales te vas a mover, los destinos y lo que tú prefieras para elegir la mejor maleta, e invierte en una buena que te puede servir por muchísimos años. Y ya con esto creo que tienes suficiente buena información para evitar estos errores cuando visites a Europa, que terminan siendo bastante frecuentes. Así que para que no te cuesten tiempo y dinero, tómalos en consideración, comparte este video con tus compañeros de viaje o guárdalo si vas a viajar solo, como ya saben que a mí me encanta en este canal. Así que ya lo saben, espero que les haya sido útil. Muchísimo de lo que les di en estos puntos está complementado por videos donde pueden ya ver más a detalle cada uno de los puntos. Así que simplemente espero que esto les haya sido muy útil para poder organizar su viaje.